Bueno, esta sesión se llama AI Deep Dive. El propósito es conversar con gente que está trabajando en el mundo de la inteligencia artificial, el desarrollo de productos de datos que agregan valor, entender su viaje y dar un poquito más a tierra y aprender de ellos. Hoy tenemos a Alexander Valverde, que es una de las personas que últimamente también ha causado un impacto, digo yo, y me gusta pensar en Costa Rica con la implementación de proyectos muy importantes. Luego vamos a hablar de eso, de esos proyecticos ahí que hasta el aeropuerto han llegado, ahí se ve, pero ahorita vamos a entrar en detalle. Alexander estudió economía inicialmente y le dio una dirección a su carrera orientada en la ciencia de datos, en el machine learning especialmente, y ahorita, bueno, acaba de terminar su posgrado en la Universidad de California en computación y matemática aplicada. Eh, y está por allá, entonces está en el foco donde están sucediendo muchas cosas. También Alex, para que ustedes sepan, bueno, tiene una, digo yo, ahorita se lo van a conocer, una gran habilidad social, creo que para manejarse en equipos. Entonces, vamos a aprender de eso, de su lado técnico, de su experiencia y comentar un poco de cómo se puede entender esto de la inteligencia artificial en el mundo de hoy. Entonces, Alex, bienvenido y bueno, un gusto tenerte acá, madre. Bien, muchísimas gracias. Yo primero que todo a vos y al equipo de Punta Blanca. Pues la verdad es que un honor, te agradezco mucho la introducción y los comentarios que haces sobre mí. Ahí pues hoy vamos a hablar un poco de diferentes cosas, diferentes perspectivas y cómo uno puede ir moldeando su carrera independientemente de lo que haya estudiado, el background que uno tenga, para poder, pues en este caso, ahondar cada vez de manera más profunda en el tema de la IA y también cómo se puede llegar incluso hasta niveles académicos de investigación. Súper, súper, ma. Es un placer para nosotros, ma, tenerte por acá. Y yo creo que la primera es esa, porque primero Alex inició en economía. Entonces, ma, ¿cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue que usted, ma, estaba tal vez saliendo del cole, dijo, ma, es economía, y cuándo hizo clic con ese mundo más técnico? ¿Cómo fue ese camino? La verdad es que es muy interesante porque, bueno, yo salí del colegio y no tenía claro qué quería estudiar. Yo estaba entre ingeniería industrial y economía. En ese momento, pues, las cosas de la vida decidí entrar a economía y pues me quedé ahí porque en aquel entonces yo soñaba con trabajar en un banco, en la parte financiera, digamos, lo que tiene que ver con puestos de bolsa. Entonces, ese era mi sueño en aquel entonces, pero conforme fueron pasando los años y como fue pasando también el tema de pandemia, porque yo fui estudiante pandemia, mi universidad a nivel de bachillerato fue completamente pandemia, entonces ahí también fue moldeándome un poco, ya había empezado a trabajar en otra área, en este lado relacionado a finanzas, pero conforme avanzaron los cursos, a mí me tocó llevar un curso que se llama Econometría 1, que todos los economistas lo tenemos que llevar. En ese curso, la persona que me lo dio, que es el profesor Oscar Centeno, él estaba muy metido o está muy metido en temas de ML, pero en aquel entonces, pues realmente era muy poco lo que se sabía en ese momento en Costa Rica del tema y tal vez el conocimiento no era tan amplio. Entonces ahí él nos fue dando un poco de cosas, nos fue enseñando diferentes técnicas, por ejemplo, como reducción de componentes, análisis de clusterización, obviamente también temas relacionados a regresiones, y ahí fue como el primer acercamiento que yo tuve con esta área y realmente fue cuando yo dije, no, la verdad es que me parece que esto es lo que quiero. Ya había tenido experiencia un poco con otros temas de economía que realmente no me habían gustado, entonces la verdad es que fue una salvación y yo dije, bueno, aquí está, aquí hago el cambio de carrera y fue cuando decidí en ese momento dedicarme y tratar de entrar en ese entonces a trabajar en la industria, que me tomó alrededor de 8 meses desde el momento en que lo vi por primera vez. Ok. Ma, y está muy interesante el tema de por qué, cómo orientaste, no te saliste de economía, terminaste economía y lo complementaste. O sea, ¿cómo hizo Alex para prepararse a ese mercado? Porque a veces uno dice, voy a cambiarme de carrera para que el título refleje lo que yo sé. ¿Cómo lo enfrentaste vos, mae? ¿Tomaste tu carrera? ¿Qué hiciste para ir al mercado y decir, mae, yo soy economista, pero tengo todos estos otros skills? Mira, realmente eso es una excelente pregunta y uno usualmente es muy cuadrado y uno intenta que lo que uno estudió tiene que cuadrar tal cual con lo que uno va a trabajar o con lo que uno quiere. Y muchas veces hay que dejar de lado
ciertas cosas que uno tal vez en su momento le dedicó mucho tiempo. ¿A qué voy con esto? Yo tuve que muchas cosas de economía dejarlas de lado. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Ok, por decir algo, en lugar de seguir estudiando, no sé, macroeconomía 4 que tiene que ver con temas relacionados a políticas externas y cómo afecta la economía en un todo, ya a nivel un poco más matemático, pues en lugar de enfocarme en eso, era, ok, agarrar ese tiempo para ponerte a estudiar Python, para ponerte a estudiar SQL, que en ese momento lo necesitaba, para ponerte a mejorar las habilidades de R. Entonces, realmente, a mí sí me tocó como dejar de lado lo que estudié y enfocarme en lo otro. Obviamente, a nivel económico, a nivel de economía, nosotros tenemos un background matemático relativamente bueno. Y ahorita voy a explicar por qué digo que relativamente bueno. Pero realmente eso, pues se podría decir que sí lo mantuve y fue como la base que me permitió pasarme posteriormente a temas de Machine Learning y que pudiera hacer esa adaptación de una manera más sencilla. Obviamente a nivel de programación yo traía muchos huecos, entonces a mí me tocaba por mi lado, en mi tiempo libre, llenarlos, en lugar de tal vez decir y llegar a presentarme y decir, bueno, yo soy economía y sé un poquito de programación. No, no, vos sos economista, pero necesitas saber muy bien programar y tenés que entender la programación, porque afuera, a final de cuentas, los trabajos que hay en temas de ML son muy pocos los relacionados a temas financieros. Entonces, obviamente ahí fue donde a mí me tocó llenar esos huecos y en este caso casi que decir, bueno, y sos economista y tenés el título, pero estás haciendo un cambio de carrera, ok, te toca acoplarte y te toca acomodarte a todas esas cosas que tal vez no viste en la carrera, pero que hoy sí las vas a necesitar porque vas a trabajar en esta área. Entonces, fue realmente una decisión que tomé en ese momento y fue, bueno, y soy economista, pero aquí lo dejamos y nos dedicamos a esto otro. Eso yo creo que es muy importante y madre, tomo nota. Creo que la gente que nos escucha también eh, dependiendo, madre, hay casos donde sí hay que hacer el salto de carrera, pero en otros se puede complementar, ¿verdad? Complementar con ese espíritu autodidacta, porque incluso, man, yo me imagino que la economía, igual los cursos que se llevaron más centrados en eso, de una u otra forma, igual enriquecen los análisis, la forma de comunicarse, de entender una situación, porque eso es lo chiva, digo yo, que a veces no hay que salirse totalmente de un área, sino, mira, esta área parece que no está relacionada, pero aún así me va a dar insumos. Eh, Uno de ellos, como usted dice, es el componente matemático. Entonces, mae, ¿por qué decís a qué te sirvió de economía y qué luego hizo falta para poder mae, ajustarse bien al mundo del aprendizaje automático como desarrollador? Mira, realmente, bueno, a nivel de economía, nosotros llevamos una base bastante buena, bastante sólida. Usualmente, la matemática que se estudia en economía sí es distinta de la que estudian los ingenieros o incluso los físicos, a nivel especialmente de aplicaciones, son aplicaciones muy distintas una de la otra. Entonces, a ver, en un marco general, economía realmente sí me permitió entender, por ejemplo, cosas relacionadas a cálculo, cómo funcionaban temas de optimización, que obviamente en economía se estudia mucho, álgebra lineal, por ejemplo, pero posteriormente, cuando ya fui entrando en ML y obviamente al llegar aquí a Estados Unidos todavía más, me di cuenta que mucha de la matemática, y ya a nivel, esto me refiero más allá de industria, ya temas relacionados a academia como tal y desarrollos que se hacen a nivel de academia, la matemática que usualmente uno necesita acá ya sí es más avanzada y está más enfocada en el área de física. Entonces, obviamente a mí me tocaba llenar muchos huecos relacionados, por ejemplo, a ecuaciones diferenciales parciales, que en economía usualmente nosotros no lo estudiamos de lleno. Pero cuando llegué acá y cuando me di cuenta que había investigaciones relacionadas a ML, por ejemplo, en temas de 3D, cuando querés reconstruir una figura en 3D, el background, en este caso, la estructura sobre la que se sustenta la investigación en muchos casos tiene que ver con la solución de una ecuación parcial, de una ecuación diferencial. Entonces, ese tipo de aprendizaje, tal vez economía no me lo dio en su momento, pero con el tiempo y obviamente con lo que estudié aquí y demás, pues me tocó ir llenando eso. Entonces, a nivel, digamos, de carrera, economía sí me dio como se podría decir, el conocimiento y el colchón para yo poder seguir, o en este caso, poder adentrarme en algo completamente nuevo. Mi maestría es de matemática aplicada y las aplicaciones son muy distintas una de la otra. Son dos matemáticas completamente diferentes y dos aplicaciones muy distintas. Entonces,
Por ese lado, economía fue muy útil y eso es lo que agradezco de haber estudiado esta carrera, porque realmente, más allá de todo el conocimiento matemático y todo lo que te estoy mencionando, a nivel social y a nivel de entendimiento de los problemas, fue muy positivo, porque el economista tiene la posibilidad, en este caso, de entender un todo en sus distintas partes. Entonces, ese es un conocimiento que realmente me queda para siempre y que me ha servido muchísimo a lo largo de estos 3 años que llevo trabajando en la industria. Súper, súper. Yo creo que eso es algo que la gente lo puede tener por ahí. Si nos está escuchando, siempre hay un público importante que lo contacta a uno por redes sociales o en reuniones y demás que está iniciando en este mundo y a veces se preocupa porque la carrera no se llama específicamente con el nuevo título de moda que está. Y eso nos va a pasar. Yo creo que hay que estar cómodos con eso de que nuestro título no va a reflejar explícitamente el nombre que se le ponga ahora a estos temas y que depende de nosotros moldear ese profesional. Y bueno, entonces se queda esa reflexión por ahí. Luego, hay una experiencia muy importante, Alex, cuando ya entras al mundo laboral, creo que trabajas, ¿verdad?, en dos compañías, inicia un periodo corto en, ¿cómo se llama la compañía inicialmente? El periodo corto en Publicis, ¿era? Y en Publicis estuve en la parte financiera, eso estuve años, 6 meses, y posteriormente ya fue cuando di el salto en el 2022, en agosto, que ya fue cuando entré a Joystick Fifco. Ok, eso, y de eso queremos hablar. Yo realmente, personalmente, guardo mucha admiración por el trabajo que tiene la gente de Joystick. Me parece a mí que, pues, pucha, como un hub de creatividad son muy buenos, ¿verdad? Obviamente, como todo equipo, tienen que tener sus retos, pero han generado productos, no solo, vamos a ver, marqueteros, sino campañas fuertes de conciencia. Tal vez el producto de marketing lleva eso, ¿verdad? Pero han generado conciencia país, han generado un impacto, tienen una forma de generar ideas muy libre. Entonces, quiero que me contés más un poco, porque bueno, vos fuiste el gerente de data, también diste un salto mae, para un muchacho. Entonces, creo que veámoslo en dos partes, mae. Primero, ¿cómo fue esa experiencia, mae? ¿Cómo contrarrestaste vos que la gente a veces te dijera, mae, este mae está muy joven, ¿por qué está aquí? O si realmente eso lo obviaste y lo compensaste con tus habilidades sociales o técnicas. ¿Cómo te enfrentaste a eso, mae? Mira, realmente, bueno, yo pues siempre guardo un cariño muy grande por esa etapa porque la verdad es que lo que aprendí ahí y a la gente que conocí es algo que nunca voy a olvidar y la verdad es lo que me ha servido para hoy poder estar acá. La verdad es que fue muy bonito porque desde un inicio pues el equipo y el grupo me recibió muy bien. Obviamente es un ambiente muy distinto del que yo vengo. Pues estamos hablando de que yo venía de trabajar años, 6 meses en el sector financiero, venía de una carrera de economía, entonces pasar a trabajar en una agencia de publicidad es muy diferente. Obviamente ahí el hecho de haber podido trabajar en este caso con José Pablo Murillo, con Papo, lo hizo muy fácil por la forma en la que él llevaba la agencia y como él me adaptó al equipo en ese momento y el resto de compañeros también. Entonces, la verdad es que siempre desde un inicio me recibieron muy bien, nunca hubo ningún comentario ni ninguna situación relacionada a temas de edad en aquel momento o el por qué yo estaba ahí, porque realmente, a ver, la posición de datos es muy diferente de lo que hace el resto de personas que trabajan en la agencia. Los diferentes puestos que hay usualmente son puestos de creatividad, puestos de diseño, puestos de planning, eh, puestos en este caso de ejecución. Entonces, realmente sí son muy diferentes del puesto en el que yo estaba llegando en ese momento. Y la verdad es que, bueno, el equipo me recibió de maravilla. Los primeros meses fueron de acoplarse, fueron de entender un poco cómo funcionaba la agencia, definir una misión o definir qué era lo que quería hacer el equipo de datos, porque también la agencia venía comenzando, tenía si acaso 6 meses cuando yo ingresé o incluso menos que eso. Entonces, sí era un proceso de cambio y conforme fue avanzando el tiempo, las prioridades y los proyectos de la agencia también fueron cambiando. Entonces, todas esas cosas realmente me sirvieron muchísimo porque me tocó adaptarme muy rápido a un ambiente que era diferente del que venía y que al mismo tiempo estaba en constante cambio. Entonces, toda esa etapa
fue una etapa muy, muy productiva, muy positiva, y una de las cosas que agradezco es el hecho que Papo a mí me permitiera poder trabajar diferentes proyectos que no necesariamente estaban relacionados a lo que tal vez el negocio necesitaba en el día a día. ¿Y a qué voy con esto? Papo a mí me dejaba por lo menos explorar alguna idea o ver si era posible realizar algo, obviamente que tuviera sentido a nivel de negocio, pero que tal vez fuera más una exploración o fuera más una idea, no tanto como que tenés que sacar esto ya porque hay que sacarlo, o tenés que dedicarte a sacar este dashboard para la próxima semana porque se lo tengo que presentar al CMO o se lo tengo que presentar al CEO de la compañía. Entonces, realmente eso a mí me permitió desarrollar capacidades técnicas muy buenas, porque también pude entender otras cosas que obviamente a nivel de carrera yo no había visto, o incluso que a nivel de industria usualmente en Costa Rica no se ve. Entonces, eso me permitió ahondar muchísimo más en otros temas, por ejemplo, en análisis de imágenes. Yo me dediqué especialmente en temas relacionados a computer vision y ahí me tiré de lleno y hasta el día de hoy es donde trabajo. Entonces, eso es algo que realmente en un trabajo normal de data science o de ML, a lo que se refiere a nivel de industria, es muy difícil verlo, a menos que sean puestos muy específicos. Entonces, esa posibilidad de que la agencia estuviera creciendo y que el equipo estuviera apenas desarrollándose fue lo que permitió que Papo me diera esas posibilidades y me diera ese tiempo para yo poder explorar por mi lado y en este caso poder ahondar en algo completamente diferente a lo que nunca hubiera imaginado cuando estaba trabajando en economía o cuando estaba pues empezando mi carrera incluso a nivel de data science. Qué bueno. Y shout out ahí para José Pablo, que realmente ha sido, eh, yo creo que al menos en la compañía, bueno, yo trabajé en FIFCO en un periodo que compartimos también con Alex y con José Pablo, y yo pude ver cómo José Pablo era para mí un revolucionario también dentro de la compañía, en el sentido de que entregaba valor, pero mantenía lo que vos decías de tener un pensamiento como de startup. ¿Me entiendes? Habían cosas que generaban gran impacto, pero habían otras que eran más. Aquí podemos probar algo con una gran cantidad de riesgo. Como hay un librillo ahí que se llama The Lean Startup que estaba leyendo que dice una parte de validate learning, como que cuando uno genera algo, no el retorno tiene que ser específicamente dinero, puede ser un aprendizaje. Y yo creo que esto me pivotea muy bien con lo que te voy a preguntar, porque ese aprendizaje en Computer Vision, ¿verdad? Que la gente seguro llegaba a la agencia y ¿quién es ese mae con la compu? Luego, culminó en una de las campañas publicitarias más importantes para esa agencia, que es el modelo de reconocimiento de conchas, que ahorita ha tenido un gran impacto. Yo andaba en un viaje hace poco y me bajé del avión y vi todo un cartel así en el aeropuerto, mae, se me pusieron los pelos de punta. Entonces, mae, ahí quería preguntarte cómo influyó el tener un equipo tan abierto en marketing y con diferentes personas, ¿verdad? Porque la gente puede pensar, man, es una vara solo el desarrollador, es algo solo del director creativo, pero es un equipo man, multidisciplinario. Entonces, ¿cómo influyó y qué papel jugó el tener tanta gente, la parte científica también? Entonces, contanos un poquito de ese proyecto. Pues bueno, realmente este proyecto inicia porque uno de los directores creativos tiene una reunión en ese momento con el que era el director de la categoría o el gerente de la categoría de cervezas y esta persona le solicita que necesita un proyecto relacionado a datos. Entonces, tiene una conversación con otros de los directores que había en ese momento en la agencia y le lleva un brief, o en este caso le lleva una situación que estaba pasando, que era que en Costa Rica pues se comisaban las conchas y pues se depositaban directamente en el mismo aeropuerto porque no se reconocía o no se sabía de dónde provenían estos elementos. Entonces, realmente ahí pues fue el primer acercamiento que se tuvo con esta idea. En este caso fue meramente a nivel creativo. Yo en ese momento pues todavía no era parte de la conversación y a los días o incluso no sé si a las horas recibo una llamada en ese momento de Papo, que era mi jefe, y me dice, mira, que Fernando quiere hablar con vos, que era el director creativo de cerveza. Y hablo con él y es donde ya él me cuenta la idea y me dice, mira, ¿sabes si es posible? Y yo le digo, mira, en la teoría sí, es posible hacerlo, no hay nada que no se pueda hacer, que era básicamente saber si provenía en ese momento, de saber directamente de dónde provenía. Nosotros tal vez lo teníamos en ese entonces enfocado a saber la playa de directamente de donde la concha fue
fue extraída, pero posteriormente, y aquí es donde la parte de ciencia toma mucha relevancia, se decide ingresar con una persona especialista en el tema, que es la doctora Yolanda Camacho de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Biología, y ella es la que nos da una guía ya más técnica y demás de cómo se puede desarrollar el proyecto. Ya para ese momento, yo había empezado a hacer pruebas por mi lado con bases de datos de conchas marinas que están en Internet, en repositorios científicos, donde tienen, por ejemplo, no sé, 200 especies de diferentes partes del mundo. Entonces, lo que yo hacía era replicar el modelo, en este caso clasificándola por especie, para saber si un modelo, en este caso de redes neuronales convolucionales, que fue lo que se utilizó, era capaz de hacerlo o por lo menos tenía un porcentaje de efectividad lo suficientemente alto como para que fuera seguro usarlo en este caso en una actividad realmente que iba a tener un impacto importante. Entonces, yo había empezado ya ciertos experimentos, los experimentos habían funcionado, aunque ninguna de estas conchas era de las que estaba en Costa Rica, por lo menos en ese momento yo sí ya me di cuenta que era posible hacer una clasificación por imágenes, en este caso de las diferentes conchas. Obviamente, si esto funciona con conchas de China o de la India o del lugar que sea, va a funcionar también con las conchas de Costa Rica, porque al final de cuentas es una estructura muy parecida. Y en este caso lo que yo necesitaba ver era que la red era capaz de analizarla y que no iba a generar resultados aleatorios. Entonces, ya en ese entonces yo había empezado y ya la doctora posteriormente nos compartió una lista completa de 525 especies que son con las cuales se alimentó el modelo. Entonces, nos tocaba ir a hacer una búsqueda manual de esas fotos a nivel de repositorios científicos porque no se tenía el registro de ellas y con estas fotos poder ir entrenando el modelo poco a poco para que fuera lo suficientemente hábil en este caso de poder clasificar la concha en cuestión de segundos y en este caso que el resultado que fuéramos a obtener lo pudiéramos replicar para las 36.000 conchas o que pudiéramos usar el modelo en las 36.000 conchas sin ningún inconveniente. Entonces, realmente, a ver, la parte más importante de este proyecto, y aquí pues lo expliqué de manera muy condensada, la verdad es que la parte muy condensa, la parte más importante para mí es el hecho de que muchos equipos trabajaron en conjunto y son equipos muy distintos. Estamos hablando que éramos 2 personas del equipo de datos en ese momento, más tal vez 2 equipos del equipo, 2 personas del equipo de creatividad, que eran pues Fernando, el director creativo, y Víctor, que era la otra persona que en este caso llevó la idea, y las personas también que estuvieron ahí al lado de nosotros, que eran de diferentes lugares. Posteriormente ya se unió el equipo de diseño para el tema, digamos, de lo que fue la creación del documental, el equipo de doña Yolanda, que hizo incluso presencia a nivel del voluntariado cuando llevaron alrededor de 15 voluntarios, 15 estudiantes de biología para que pudieran supervisar el proceso. Entonces, la verdad es que fue un proceso gigantesco. Aquí también, pues, las instituciones públicas, como lo es el SINAC, el MINAE, hicieron una tarea gigantesca y nos ayudaron para poder tener los permisos y demás para poder hacer este proyecto. Entonces, realmente, cuando se hacen este tipo de cosas y se hacen este tipo de ideas, hay que pensar en un todo y va más allá simplemente de una única persona, decir, mira, este es mi proyecto o esto fue lo que yo hice. No, es un proyecto de mucha gente y que todos colaboraron en su momento en algo para que el proyecto saliera de la manera en que lo hizo y que hoy pues pueda incluso estarse presentando a nivel del aeropuerto, el aeropuerto más importante en Costa Rica. Sí, es genial. Yo creo que todavía hoy vamos, como usted dice, de forma condensada y lo que estamos haciendo es presentando un extracto de ese proyecto, pero hay muchas cosas positivas que se pueden extrapolar. Ojalá la gente que lo esté escuchando lo tome, porque cuando proyectos como este suceden, y Alex puede dar fe de eso, la gente que uno llama la gente funcional o la gente que tal vez no tiene el conocimiento técnico, en algunas compañías o casos se abstrae del proceso. Ah, yo veo a Alex 30 minutos rapidito, no me hable mucho, pero cuando sale positivo es al revés. Es gente que está embestida, está en el proceso y este es el caso. Entonces, bueno, si ustedes no lo han visto, ahí en la descripción también les voy a poner el video que han sacado varios también y creo que más allá del éxito que se tiene como producto de datos,
sí es un ejemplo de AI for good, ¿verdad? Para causar ese impacto bueno. Entonces, Alex, no sé si quieres agregar algo más de esa historia, ¿verdad? De ese proyecto que querías rescatar. Obviamente reconocemos mucho el trabajo de Joystick, de lo que han hecho, que siguen haciendo, ¿verdad? Pero algún otro consejo o elemento que te sirvió, Maya, para que eso tuviera éxito. Pues realmente a nivel del desarrollo como tal del modelo, una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo fue ir probando conforme íbamos avanzando en la recolección de la base de datos. Entonces, nunca nos esperamos a tener toda la base lista para empezar a hacer los entrenamientos y validar que en este caso el modelo sí era viable. Entonces, la verdad es que ese es uno de los consejos que yo le doy a la gente, empezar a probar, empezar a testear diferentes hipótesis, diferentes arquitecturas. Por ejemplo, nosotros probamos alrededor de 6, 7 arquitecturas de redes neuronales, también se probaron modelos de transformer y posteriormente, según la efectividad de cada uno y también el tiempo de respuesta, fue que se decidió utilizar una arquitectura en específico. Entonces, el hecho de poder hacer estos proyectos va más allá simplemente del entregable, porque, a ver, yo puedo llegar hoy y a mí me dan esa base de datos lista y yo hoy en la tarde ya tengo el modelo hecho. Pero el hecho de poder empezar a trabajar y empezar a probar diferentes arquitecturas y probar diferentes ideas, a uno le da un conocimiento que va más allá del simplemente entregar un proyecto o entregar algo y listo. Entonces, realmente cuando se está haciendo este tipo de cosas, entiendo que también uno tiene otras prioridades y también tiene uno otras tareas que cumplir, pero si se presenta la posibilidad y la gente tiene la oportunidad de realizar un proyecto de esta magnitud o algo que no es tan común hacerlo, que le dediquen el tiempo necesario y que prueben diferentes cosas, aunque muchas no tengan sentido. Y hubo un caso, incluso me acuerdo de un experimento que yo hice, que era pues simplemente una idea loca que a mí se me ocurrió, que era agarrar las conchas, pasarlas por un detector, en este caso como un detector de texturas, que lo que hacía era extraer la textura de la concha utilizando ciertos filtros ahí matemáticos que se le conocen como filtros de Fourier y Gabor, y utilizar esos mismos resultados para metérselos al modelo. Y el resultado era muy bueno. Era el modelo aumentaba en cuestión de tal vez 2 puntos porcentuales el accuracy tal vez de un modelo normal de redes neuronales. El problema era que era muy costoso hacer la implementación de esos filtros a nivel de producción. Entonces, realmente, aunque tal vez no funcionó al final, pero fue un conocimiento que a mí me quedó y que hoy incluso estoy intentando replicar, pero para 3D. Entonces, si en ese momento yo no lo hubiera hecho, seguramente yo no hubiera entendido cómo funcionaba eso y qué, qué posibilidades le da también a uno y más allá de eso, qué puerta le puede abrir para uno poder usar cosas que tal vez no están relacionadas directamente con lo que uno está haciendo, pero que le puede ayudar muchísimo a solucionar una tarea. Y más adelante, después, te pueda funcionar para otra cosa más avanzada. Entonces, darles ese consejo de exploren, aunque la idea no tenga mucho sentido o tal vez parezca muy loca, puede que les funcione muchísimo para algún otro proyecto o incluso para ese mismo. No se cierren en algo. Sí, así creo que esa es otra nota. Hay notas importantes, gemas de conocimiento para los que están desarrollando allá afuera, y hay que llevarnos eso, ¿verdad? Apostar por una idea, aunque sea por un día, y como dice Alex, lo que tal vez hoy aparentemente no sirva, y mañana puede ser la piedra fundamental de otro proyecto académico y demás. Mae, para ir cerrando, quería preguntarte específicamente eso. Yo soy uno que yo tengo un bias y yo digo, mae, es válido hablar de estos términos matemáticos, técnicos, arquitecturas, redes neuronales. A mí me encanta, obviamente, mae, los conceptos intuitivos y dentro de otros, vamos a ver, foros en los que yo estoy, es donde enfoco la conversación, pero mae, también me gusta la parte académica de entender en deep dive que hace el AI. Entonces, mae, ¿cómo podrías decir y qué reflexión tenés sobre mae, la importancia de la academia? O sea, hoy cuando es de estudiar esto, mae, porque es tan fácil desarrollar ahora. A veces, como usted dice, mae, usted puede agarrar, se sienta con Cursor, con Windsurf, con lo que sea, desarrolla un modelo que parece que, bueno, da un output, pero que no tiene una utilidad o que puede tener un impacto en la sociedad. ¿Por qué
Alex dio el paso, mae, a hacer un posgrado tan académico, mae, así tan metido en cosas matemáticas fuertes? Y qué valor le ves, mae? Si hay que seguir animándose a eso. Uy, Yuri, qué buena pregunta y creo que es una pregunta que yo siempre había querido responder, porque cuando yo tomé esta decisión, hablando incluso con mi familia y demás, era el bueno, por un lado siempre me incentivaron a esto, porque ellos siempre, mis papás siempre me han dicho, la educación es lo único que usted le va a quedar y cuanto más aprenda usted, más va a poder desarrollarse a nivel de su vida en general, a nivel profesional y personal. Entonces, ellos siempre me incentivaron esto y el hecho también de yo poder decir, vamos a ver cómo que puede, uno tal vez cuando está en la posición en esa que yo estuve, yo estaba gerente en ese entonces a nivel de FIFCO, a nivel de gerente de datos en el departamento de mercadeo, tal vez uno puede decir, mira, ya llegué a un puesto de gerencia, ya de aquí no, de aquí qué hago, de para dónde me Sí, muevo, ya estoy ganando de pues una cantidad considerable de dinero, tal vez no tenía pues no tenía mayores obligaciones, estaba y pues en ese momento y pues tenía 22 años, soltero, no tenía nada, entonces la verdad es que de qué rico, dice uno, ¿verdad? ujú. Pero ahí también, conforme uno va trabajando estos proyectos y conforme uno va sacando cosas, es donde uno dice, mira, me falta mucho y me queda muchísimo por conocer y muchísimo por aprender. Y la decisión del posgrado, el por qué tan matemático, es por una situación en específico. Yo siempre había querido estudiar matemática, pero a mí en el colegio a nivel de matemática tampoco me iba re bien, o sea, sacaba buenas notas, sacaba tal vez, no sé, un 90, pero yo sentía que yo no sabía de matemáticas. Entonces yo dije, mira, yo tengo que cumplir esto, es un propósito personal que tengo, y al mismo tiempo el hecho de que fuera tan puro, tan, en este caso, tan metido en la parte teórica, fue también el poder saber, ok, ¿qué pasa si hoy o en unos 5 años ya el tema de Machine Learning ya no es tendencia? Voy a tener un título en Data Science o en Artificial Intelligence para cuando tal vez ya sea otra área la que esté en auge. No, prefiero tener un background mucho más técnico, en este caso, mucho más puro a nivel de matemáticas, y que si el día de mañana a mí me toca acomodarme a otra industria o incluso decir, mira, quiero volver a economía, poder hacerlo sin ningún problema e incluso el conocimiento me da, por ejemplo, para trabajar, no sé, como un quantitative researcher, por decir algo. Entonces, todas esas cosas, todos esos pensamientos que tuve en ese momento fueron lo que hicieron que yo me, que yo me decidiera, en este caso, por la carrera en específico, que es matemática aplicada, y también el hecho de que conforme yo iba leyendo papers y conforme yo iba viendo nuevas cosas a nivel de machine learning, yo me iba dando cuenta que cada vez se necesitaba más entender el porqué de las cosas y el por qué las investigaciones y el por qué los modelos se desarrollan de esa forma. Porque cuando uno muchas veces lo estudia a nivel de cursos generales o a nivel incluso de certificaciones, uno ve nada más la parte de arriba, uno nada más ve la última capa y uno nada más entiende cómo es que funciona el modelo, de manera muy general qué es lo que hay por detrás y cómo se programa. Pero cuando uno tiene que ir a hacer una implementación en algo que tal vez no se ha hecho antes o que los recursos de literatura no son tan vastos, es cuando te toca irte a meter a entender realmente el por qué. Y muchas veces a uno le toca hasta hacerlo de manera pura. Uno directamente tiene que escribir, en este caso, el algoritmo que se necesita. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta y dije, bueno, mira, ya saqué concha, ya saqué esto, quiero seguir trabajando, quiero seguir ahondando más, ¿qué tengo que hacer? Bueno, y te toca ir, como dicen, a batir tierra un rato, a batir barro, y toca ir a estudiar una carrera que realmente me vaya a dar el sustento a nivel teórico y a nivel académico y que al mismo tiempo yo pueda seguir profundizando en el área en que trabajo. Entonces, esa fue la razón y lo más importante aquí, lo que más agradezco es que me permitió entender muchas cosas más allá de Machine Learning, porque la carrera al estar enfocada en matemáticas, obviamente las aplicaciones son muy distintas. Ves aplicaciones que van más allá de lo que uno usualmente está acostumbrado a ver en temas de Machine Learning, por ejemplo, predicciones a nivel de tiempo, sistemas dinámicos, mecánicas de fluidos. Entonces son cosas que yo jamás hubiera imaginado ver y todo ese conocimiento yo me lo llevo y puedo, mira, tal vez este modelo a nivel de mecánica de fluidos me puede servir para tal cosa que estoy trabajando ahorita. O estas predicciones a nivel de tiempo que utilizan modelos autorregresivos, por ejemplo, incluso modelos de difusión, me pueden servir para yo poder utilizarlo en algo más de mi área. Entonces,
todo eso realmente es lo que me ha servido y lo que realmente agradezco, porque es un conocimiento que jamás iba a tener si me quedaba directamente en industria y no daba este paso. La verdad es que es una decisión de la cual no me arrepentiré jamás y agradezco muchísimo toda mi vida el haber podido tenerla porque me abrió la mente de una manera increíble y el hecho de poder estar acá, el poder trabajar en este caso en un departamento donde el resto de estudiantes son estudiantes asiáticos, donde mis dos supervisores son asiáticos, también entender muchas cosas y aprendes a pensar cómo piensan, como ellos y las conversaciones ya se vuelven más técnicas. Entonces ya es normal hablar de estos modelos, pero de una forma muchísimo más avanzada. Y eso es algo, si me tengo que quedar con una experiencia de todo este año que he estado acá, es eso, el haber podido trabajar con estas personas. Súper, súper bueno, ahí queda. Yo creo que no quisiera agregar algo más a eso, sino que quien lo escuche, Alex, tome esa reflexión y la haga suya para saber qué decidir. La gente hoy quiere enfocar su carrera en una pasión, en algo que les dé ese sentido de, vamos a ver, de completitud, de fulfillment en su vida. Y es bueno escuchar ejemplos como los de Alex, porque ejemplos diferentes hay, gente que también es motivada por otras cosas, que es súper válido, pero siempre es bueno escuchar más esta perspectiva y bueno, lo que yo podría agregar es la parte de académica. Yo creo que tenemos que estar cerca ahí siempre de entender cómo funcionan los modelos, están las redes neuronales, el deep learning en su momento, que están las redes convolucionales, las redes recurrentes, y hay un montón de arquitecturas de redes que están por ahí, que a veces implementarlas hoy están en una línea de código, ¿verdad? Si la gente, bueno, en Python se vuelven un poquito más específicos, pero ahorita hay abstracciones de PyTorch, de TensorFlow, que están encima, que el Keras, que todo, mae, que hace que sea más sencillo. Pero todavía hay una gente, ahí Alex, que la vieja guardia, mae, o yo no la vieja guardia, mae, sino la gente que está en base haciendo que esto mejore. Tal vez lo que uno como mae, implementador cargó rápidamente es porque ya hay un grupo de gente trabajándolo. Entonces, mae, agradecerte, creo que lo hicimos aquí, mae, bastante conciso. En todo caso, mae, podemos hacer tal vez una segunda sesión más técnica. Esta es bastante amplia. Ahí podemos hablar, mae, un poquito más de los algoritmos que has visto, las arquitecturas, lenguajes de programación, que a la gente le va a gustar. O sea, yo creo que a ese público hay que hablarle. Eh, mae, entonces, no sé si quieres cerrar, mae, como tal vez una reflexión con eso que decías, mae, de que fuiste, te enfrentaste a gente de otras regiones del mundo y viste tu nivel, ¿verdad? Porque a veces madre, uno tiene ese estereotipo, madre, que el tico no va a poder o que el latino tiene cierto nivel. Entonces, madre, ¿qué reflexión te genera eso? El ir, poner tus conocimientos y trabajar de codo a codo y de hombro a hombro con gente de todo el mundo. Realmente te digo, creo que para terminar, y aquí un mensaje que le quiero dar a la gente, es el hecho de que hay que soñar y hay que pensar en grande. Nosotros tenemos todas las capacidades del mundo. Nosotros tenemos las posibilidades para hacer lo que queramos y podemos llegar a estar en niveles muy importantes a nivel profesional, a nivel académico. Yo hace 3 años, y yo no me deja mentir, hace 3 años, aproximadamente menos de 3, estaba empezando en Joystick, sin ninguna idea de lo que estaba haciendo, sin entender absolutamente nada, completamente perdido de la vida, no sabía casi cómo, no entendía realmente qué era Machine Learning, qué era Data Science, y 2 años y medio después eh, trabajo en un departamento de investigación aquí en Estados Unidos, donde incluso ya he tenido que hacer submissions de papers a conferencias importantes como ICCB, que es de las más importantes a niveles de computer vision. Entonces, pasar de hacer un dashboard que tal vez me quedó horrible a 2 años y medio después de estar haciendo un submission para ICCB o para Neurips, realmente es algo que nunca me hubiera imaginado y que nada más el trabajo y el tiempo es lo que le da a uno la posibilidad de poder hacerlo. Y muchas veces nosotros nos cerramos a que eso está exclusivamente diseñado para otro tipo de personas que vienen de otra parte del mundo, pero realmente nosotros podemos estar ahí y podemos hacer muchísimas cosas para poder competir a la par y que cada vez nuestra comunidad, en este caso en países latinoamericanos y especialmente en Costa Rica, sea, sea más rica a nivel de conocimiento y que cuando un muchacho esté
empezando su carrera y cuando tal vez esté en su tercer año de universidad, pueda incluso tener la posibilidad de ayudar a otros investigadores a, a generar algún proyecto y que cuando ese estudiante ya esté por salir, pueda sin ningún miedo ir a competir para entrar a un PhD en alguna universidad aquí en Estados Unidos o en alguna maestría académica. Entonces, realmente invitarlos a eso, invitarlos a que sueñen, a que no se limiten. Como les digo, yo estaba en mercadeo, en haciendo cosas de marketing y otros proyectos que la verdad es que agradeceré toda mi vida el poder haberlos hecho y haberlos podido hacer y hoy poder estar aquí y el poder trabajar y poder hacer este tipo de cosas que van muchísimo más allá de lo que yo jamás hubiera imaginado, realmente pues es increíble y es algo a lo que invito, si realmente lo que quieren, que lo intenten, porque vale completamente la pena y el conocimiento que queda es algo invaluable que ningún dinero, ni ninguna posición, ni nada se los va a otorgar. Entonces, invitarlos a eso, a que sueñen y que ojalá cada vez más, en cuestión de unos años, veamos costarricenses dando investigaciones de alto calibre y también en posiciones importantes aquí en empresas en Estados Unidos en diferentes áreas, especialmente en esta en la que trabajamos nosotros, pero es eso, invitarlos a que sueñen, a que quieran salir adelante y que no se limiten porque podemos hacer un montón de cosas y la única limitante que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, invitarlos a eso. Así es. Muchísimas gracias, Alex, por esas palabras y quiero dejarlas así muy limpias, mae, que la gente las tome tal cual. Quiero observar nada más haciendo una reflexión con vos, mae, con el perfil de Alex y cosas que es bueno decir, mae, Alex tiene muy buen perfil como persona, como profesional y creo que de eso todos podemos aprender. Técnicamente, ya ustedes escucharon y también a nivel de comunicación, ¿verdad? Una reunión así grabada no es suficiente para mostrar lo que yo aprendí de verlo trabajar, de verlo liderar equipos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se lleven esa nota, que, por ejemplo, Alex en las reuniones donde estaba, no era como el más técnico, ¿verdad? Y que nadie me entiende, sino que se sentaba a hablar con esos equipos y generó tanto impacto en la empresa que para muchos de nosotros era como de prestar atención y pensar, bueno, ¿qué podemos aprender? Entonces, Alex, te comparto eso también para que la gente lo sepa de cómo será este mae ahí, cómo lo veía. Bueno, así se veía como una persona muy abierta, muy dispuesta a entenderte el negocio y que tenía esa meta, no tenía una meta así como, de hecho yo creo que la gerencia o llegaban como por mérito propio, no era por algo más que usted hacía, sino que llegaban y eso es, yo creo que a veces uno busca algo y no le llega, pero si usted se enfoca en crecer, en ser un buen profesional, esas cosas llegan como por sí solas. Así es, las oportunidades ahí se van a ir dando y conforme uno va avanzando en la carrera se le van abriendo nuevas puertas. Entonces, muchas veces uno piensa como, mira, ya llegué aquí y este es el techo, hasta aquí puedo llegar y no, realmente hay muchísimo más allá. Entonces, invitarlos a eso, a que sueñen, como ya les dije, y que se den cuenta que afuera hay muchísimas más cosas que se pueden hacer y que cada vez más, ojalá podamos tener todo este conocimiento también disponible para las nuevas generaciones que se vienen adentrando en este mundo. Claro, entonces esto fue el AI Deep Dive, realmente una conversación transparente, espero que hayan aprendido y bueno, nos vemos en otra entrega, esperamos ahí conversar con más gente que está en este mundo y hacer que el AI sea más intuitiva y accesible para todos.